Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas del signo de Géminis. Hola Géminis, ¿cómo estás? Feliz semana, feliz inicio de semana. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, como siempre, puntual en una cita más semanal contigo, con tus hermosísimas energías, con este tiempo perfecto para manifestar, decretar y declararnos en abundancia, en prosperidad. Amén, claro que sí, Géminis. Ok. Mira, aquí tenemos el arcano mayor número 9. En 8 viene siendo como el ermitaño, sí, en tu energía central. Voy a ponerla acá. Poderosísima energía de introspección, poderosísima energía que nos está indicando que posiblemente estés atravesando momentos o circunstancias en tu vida o se te esté requiriendo hacer como una especie de introspección, de mirar hacia adentro, de estar contigo. La soledad no nos habla de solitud ni de desolación. La soledad es ese encuentro, esa comunión con nosotros mismos, ese estar bien con nosotros mismos, ese mirar hacia adentro. Estoy presintiendo que esta soledad no proviene del exterior, es tuya. Puedes estar sintiendo que necesitas alejarte, apartarte un poco del ruido, del tumulto, del exceso de trabajo, puede ser, del exceso de responsabilidades, soltar un poco, y te vendría excelente. Me están diciendo que muchísimos de mis amigos Géminis pueden estar atravesando una sobrecarga sensorial por temas de labores de trabajo, por temas de compromisos, quizás muchos compromisos, y estés necesitando un momento de apartarte, ir hacia adentro, estar contigo y consentirte desde tu interior. Sí, perfectamente, que hay una torre, arcano mayor, wow, 16 de la torre en este tarot de 8 indica que esta soledad la va a causar un momento de torre, un momento de posiblemente energías estén derrumbando a tu alrededor, ciertas circunstancias que te hayan estado afectando un poco, por no decir un poco bastante. Vamos a ver qué se cae para ti. Ok, fíjate las cargas. Las cargas, lo que te estoy diciendo, mira, se nota que tú estás atravesando por un momento en el que mira cómo está esta persona agotada, cargando a una persona encima y hasta un gallo lleva encima, viviendo la cuesta que tiene que subir. Esta es la sensación de agotamiento que estoy sintiendo en tu energía, Géminis. O sea, una sensación de cansancio, de wow, de que, pero no puedo más, no, si no puedo, ¿por qué? Simplemente esta torre se va a originar porque tú vas a decir hasta aquí llegué, no puedo más. Te vas a quitar esas cargas de encima. No tengo que decírtelo yo, tú lo estás haciendo ya. Tu inteligencia, recuerda que estamos en tu temporada, Géminis, empiezan a cumplir años, mis amigos de Géminis, felicitaciones. A los del primer decanato, claro que sí. Y tu regalo que te vas a dar tú mismo es quitarte estas cargas que te vienen atormentando. Fíjate algo, obtienes el arcano mayor número 20 del mundo, te está diciendo que tú cierras un ciclo muy poderoso, cierras un ciclo en el que renaces, en el que despiertas tus energías, despiertas ese crecimiento, despiertas eso que hay en ti, y la única manera de hacerlo es haciendo introspección. Para iluminar ese tercer ojo, para iluminar este conocimiento, tienes que derrumbar esquemas, patrones que te han venido molestando muchísimo, hasta mentalmente es un cansancio. Fíjate que al sacar esta lectura, automáticamente mis guías me indicaron que por aquí iba a ir el camino, porque me estaban diciendo que has recibido durante muchísimo tiempo una fuerte, muy fuerte sobrecarga a nivel laboral, a nivel familiar, y ya tú prácticamente no puedes más. Nueva visión, es la transformación, qué cartas más atinadas, de verdad, me encanta que este tarot me encanta porque habla directamente del corazón, directamente al grano, te indica la situación, el problema y la solución en seco. Fíjate cómo todo se cuadra, porque tenemos que pasar por momentos de soledad, de introspección, de torre. Tenemos que pasar por momentos en los que sentimos que muchas cosas se derrumban y se caen. Muchas de ellas, porque nos hemos estado aferrando a situaciones a las que nos hacían daño, pero por costumbre. El ser humano es un animal de costumbre. Por costumbre estábamos allí.
allí, llevando la carga, llevando el peso físico, mental, no importa, porque Géminis es un signo muy entregado, un signo muy trabajador, muy inteligente, de mucha entrega, de mucho poder, hasta que te cansaste, se reventó esto y creces. ¿Y por qué lo haces? Porque evolucionas, avanzas, prosperas, te transformas o tienes una nueva visión de la vida. Te das cuenta que para recibir, no es necesario arrancarse la piel. Sale de este tarot el maestro Osho, él se da el lujo de tener un arcano mayor aquí en su tarot y es el maestro. En este tarot es la energía más fuerte, la energía más potente de evolución, de crecimiento. Déjame decirte que tú esto que te voy a contar lo sabes. Ningún mar en calma hace un marinero fuerte. Pero tú has pasado por muchas turbulencias, por mucho, y has crecido muy fuerte. Has crecido muy rápido. Has crecido de una manera, has tenido que madurar con mucha velocidad, muchos temas que te han costado, pero lo has hecho. Estás consiguiendo la maestría espiritual, la maestría emocional. Veo también mucha inteligencia aquí, mucha inteligencia emocional, que posiblemente para algunos de mis amigos de Géminis les había estado haciendo falta cultivarla. Y de esta torre, al salir de todo esto, la cultivas y la haces tuya. El darse cuenta. Fíjate que al darte cuenta, rompes un velo, rompes una cortina, es que más literal imposible. Al obtener una visión y darte cuenta de lo que está ocurriendo en tu vida, avanzas. De lo contrario no ibas a poder hacerlo. Pero ¿qué ha sido necesario para esto? Estar en soledad un tiempo, mirar hacia adentro, aclarar qué es aquello que te está afectando, no preguntarte el por qué me está pasando, sino el para qué. Y el para qué nos lleva a la maestría, a obtener nuevas visiones, a ir más allá de la ilusión y al darnos cuenta. En el fondo de la baraja tenemos aquí la energía central de la fuente, el arcano mayor del sol. Esta es una lectura bastante potente, aquí estoy canalizando muchísima energía para ti, muchísima potencia para algunos de mis amigos de Géminis, claro que sí. Esto ha sido un periodo bastante fuerte, bastante difícil, por así decirlo, en el que has tenido muchas pérdidas, quizás pérdidas a nivel económico, a nivel laboral, a nivel familiar, pero te has venido arriba, mira cómo has crecido, mira cómo se abren los caminos. Me quedo con la parte de abajo que dicen los condicionamientos. Arcano mayor número 15, aquí es el león que ha sido criado entre ovejas y no se cree león, no se cree el poder que tiene. Así habías estado tú, Géminis, así habías estado tú, como un león criado por ovejas, que fíjate lo majestuoso que es, pero no se lo creía. Eso se rompe, esa energía se cierra, porque te das cuenta de la fiera que tienes en el corazón, de lo fuerte que eres. Te das cuenta y recibes la bendición, recibes sol, energía, sol de la energía central. Wow, Géminis, qué lectura, como siempre, me encanta leerte. Tienes unas energías muy potentes durante esta semana. Wow, siento particularmente que esta semana las lecturas han estado muy fuertes, van de crecimiento, van de evolución, van de transformación. Yo siento que se lo debemos también a esta maravillosa luna llena que hemos estado pasando hace 2 días, el 23, 24 de mayo, tuvimos una hermosísima luna llena en el signo de Sagitario, tuvimos una luna de flores, la llamada luna de flores, en la que la transformación ha sido inevitable, para ti y para todos. Fíjate algo, Géminis, el 5 de bastos me está indicando aquí por una competencia desleal de la que tú te estás retirando. Me gusta esta energía porque fíjate que cuando hay un momento torre en nuestras vidas, cuando hay un momento torre, sentimos que el mundo se derriba, que el mundo se cae, pero con él se va también lo que nos molesta. Por él, con esa torre se van también aquellas personas que han estado a nuestro alrededor, quizás perjudicándonos a nivel energético, dañándonos, aquellas personas conflictivas, esas personas con las que lejos de crecer lo que hacemos es involucionar, esas personas que nos quitan la energía. Y me están indicando acá mis guías en este momento que esto era precisamente lo que no te dejaba crecer, lo que no te dejaba evolucionar. Una vez la torre se presenta aquí, tú creces, evolucionas y te liberas. Sí, señor. Wow, ok.
Perfecto, Géminis, rey de espadas, emperador, ambos seres muy potentes, muy energéticos. El, el rey de espada me está indicando que tú cortas, no, que ya cortaste con una energía que te estaba atando, te estaba ataviando. Y gracias a este proceso que se ha visto en esta lectura, tú te empoderas. Con el arcano mayor número 4 del signo de Aries, fuego, tú te empoderas, tú te creces. Fíjate que aquí estás tú representado porque el rey de espadas es el rey del mazo de Géminis, del mazo de aire, de espadas, de mente. Aquí tú te liberas de condicionamientos mentales, te liberas de eso que te mantenía atado, esas cargas que te tenían atado. Wow, qué maravilla de lectura, Géminis, me encanta. Me encanta. Dos de oro, tú ahora mismo estás obteniendo ofrecimientos de evolución, ofrecimientos de proyectos, te van a estar planteando, si no es que te lo han planteado ya, dos proyectos muy importantes. Uno, en el que puedes evolucionar muchísimo a nivel material. Estoy viendo aquí, uno en el que puedes evolucionar muchísimo a nivel material y otro en el que puedes o vas a evolucionar muchísimo, muchísimo más a nivel emocional, a nivel de espiritualidad. Siento que con el emperador te vas a decantar por uno de los dos, pero en ambos vas a obtener un crecimiento enorme a nivel espiritual, porque has crecido. Quizás el Géminis de antes se hubiese decantado por lo material para seguir aportando y seguir llevando cargas. Pero es que ahora tú te has dado cuenta que puedes obtener las dos energías con equilibrio, con balance, que no tienes por qué ser tan mental, ni ser tan racional, ni ser tan, y tampoco tienes que irte al otro extremo, de ser extremadamente sensible, de ser extremadamente, no. Aquí tú te decides por el equilibrio. Gracias, Géminis. Sí, tú abandonas una energía que no te beneficiaba, tú te vas al 8 de copas, me gusta para cerrar esta tirada, porque el 8 de copas nos habla de que te alejas de una energía que ya no te estaba aportando, que tú creces, tú avanzas hacia el amanecer, avanzas hacia el sol, tú te decides por lo bonito, por lo evolutivo, y esto te viene por justicia divina. Aquí se presente el arcano mayor número 20 del juicio. Gracias, 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 qué belleza, qué arcano más oportuno para cerrar con este tarot, esta energía, este crecimiento, como te viene diciendo al comienzo de la lectura, te viene por derecho divino, por justicia divina. Aquí se pone orden, tú pones orden y automáticamente el orden llega a tu vida. Wow, qué belleza, Géminis. Hermoso regalo de cumpleaños que te están dando, ¿eh? La divinidad te tiene en cuenta. Claro que sí, recibe las manos llenas. Reclama esta lectura para ti, reclámala, comenta, dame like, suscríbete. Me encantaría muchísimo leer tus mensajes. Aquí ratificamos 9 de primavera. Aquí nos está diciendo la Gacela que has trabajado muchísimo y lo que has creado es impresionante y digno de proteger. Puede que surjan dificultades molestas en tu camino, pero no te preocupes, las superarás tal y como has hecho en el pasado. Wow, energía de crecimiento, energía de evolución, decretado está para ti, para tu camino. No ha sido fácil con esta torre, pero es que la torre es necesaria para poder alejarnos de energías que no nos corresponden. Me sentí guiada para darle vuelta al mazo y aquí tenemos el arcano mayor número 1, el mago, que te dice que la magia se palpa en el aire. Sí, señor, aquí es que hay magia, esto es magia. Eres capaz de manifestar cualquier cosa que necesites. Ojo con este emperador aquí, con el mago. Atrévete, avanza, crece. Tu destino es crecer, Géminis. Tu destino es crecer y es avanzar. Empoderarte de ti mismo o de ti misma, saber que lo mereces porque eres grande, eres fuerte, eres una persona divina. Tenemos aquí un mensajito precioso de las deidades femeninas, del divino femenino. Vamos a ver un mensaje para Géminis, por favor. Wow, Tecla, la profetisa del poder verdadero. Recuperas tu poder a través del tiempo y del espacio. No dependo de absolutamente nadie. Esto es el juicio. El juicio nos habla precisamente de esto, de que tu poder es tuyo, lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar. Por justicia divina tienes la templanza de tu lado
Este es tu corazón de león, tu corazón de fiera. Sácalo a rugir siempre, siempre, siempre. No me calles más a este potente león que está en tu alma. Por favor, que los condicionamientos no me lo apaguen. Por aquí. Sí, fue en el fondo de la baraja que estaba la carta de los condicionamientos, que es el león vestidito de oveja, condicionado a un mundo al que él no pertenece porque es lo que conocía. Gracias, gracias que tú rompes con esto y tú avances y creces por justicia divina. Géminis, me ha encantado leerte, me ha encantado tu lectura, me encantan tus energías como siempre. Si sientes que esta energía resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta, por favor. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima semana.